Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucio, uno de los ayudantes de la materia este año y voy a enseñarles a hacer el problema 2 del trabajo práctico número 1, donde les piden determinar las cargas de losas, vigas y columnas en la estructura, donde esta es la vista de planta de la estructura y a la estructura en 3D la tienen en el práctico. Está compuesta de 4 losas: losa 1, losa 2, losa 3 que es un balcón y losa 4. Lo primero que hacemos es buscar el peso de los componentes de la estructura, que son hormigón armado, que es la losa de hormigón armado de espesor de 12 centímetros, contrapiso de hormigón de cemento Portland, arena y cascote, que tiene 8 centímetros de espesor, como está acá, piso de baldosas cerámicas de grés de 1,5 centímetros de espesor, que se asienta sobre una mezcla de mortero, cemento, cal y arena de 3,5 centímetros de espesor. Bien, el peso del hormigón armado según el CISOC 101 es de 25 kN sobre metro cúbico. El del mortero que usamos ahora es de 19 kN sobre metro cúbico. El de las baldosas de grés es de 24 kN sobre metro cúbico. Y el contrapiso es de 18 kN sobre metro cúbico. Además de esto, que eso compone las cargas muertas de la estructura, se tienen en cuenta cargas vivas que también están en el CISOC 101 más abajo, que en este caso al ser se va a la sección de dormitorios de vivienda y tenemos 3 habitaciones de dormitorios que están formadas por la losa 1, la losa 2 y la losa 4, y un balcón de la losa 3, donde el peso vivo de los balcones es de 5 kN sobre metro cuadrado y el peso de los dormitorios, el peso vivo, es de 2 kN sobre metro cuadrado. Bien, sabiendo eso, vamos a calcular el peso propio de la losa, que es únicamente el hormigón armado. Entonces tenemos el peso propio de la losa, que es 25 kN sobre metro cúbico, que es el peso del hormigón, por 12 centímetros, que es el espesor. Nos da un total de 3 kN sobre metro cuadrado. Ese es el peso de la losa por metro cuadrado. Y lo mismo hacemos para el mortero, baldosa, contrapiso. Y al final sumamos todo eso y tenemos un peso total de lo que sería la suma de la losa más el mortero más la baldosa más el contrapiso, que es el peso muerto, que ese es igual para las 4 losas. Y después hay que agregarle el peso del vivo, que ya vamos a ir a eso. Bueno, una vez terminado de calcular cada peso y sumarlos, que es el peso propio del mortero, que son los 19 kN sobre metro cúbico, por el espesor, que son 3,5 centímetros, el peso propio de las baldosas de grés, que es de 24 kN sobre metro cúbico, por un espesor de 1,5 centímetros, el peso propio del contrapiso, que son 18 kN sobre metro cúbico, por 8 centímetros, y la suma de todo eso nos da 5,47 kN sobre metro cuadrado, que es el peso total por metro cuadrado. Bien, ahora vamos a calcular el peso de las vigas, que se calcula el peso por metro, donde tenemos la sección transversal, que en el caso de la viga 1 es de 0,2 por 0,3 metros por 25 kN sobre metro cúbico, que es el peso propio del hormigón armado. Nos da un valor de 1,5 kN sobre metro. Después el peso propio para las vigas 2 a viga 5, que tienen sección de 0,2 por 0,4 metros por 25 kN sobre metro cúbico, nos da un total de 2 kN por metro. Después pasamos con las columnas, donde de la columna 1 a la columna 4 tiene una sección transversal de 0,2 metros por 0,2 metros, que multiplicamos por 25 kN sobre metro cúbico y nos da 1 kN por metro. Después vamos al de la columna 5 a la columna 8, que tenemos una sección de 0,3 metros por 0,3 metros,
por 25 kN sobre metro cúbico, que es el del hormigón, el peso del hormigón, que nos da un total de 2,25 kN sobre metro. Bien, ya tenemos el peso muerto de cada una de las partes de la estructura. A este que tenemos acá, que era el total de la suma de todos los pesos muertos, le sumamos, para el caso de los dormitorios, como está acá, los 2 kN sobre metro cuadrado, que es lo que nos indica el SIRSOC como carga viva, y nos da un total de 7,47 kN sobre metro cuadrado. Y para el balcón, que es el que tenemos acá, tenemos un total de 10,47 kN sobre metro cuadrado, porque según el SIRSOC para balcones la carga viva es de 5 kN sobre metro cuadrado. Entonces 5 kN sobre metro cuadrado más los 5,47 kN sobre metro cuadrado nos da un total de 10,47 kN sobre metro cuadrado. Y para el caso de los dormitorios, 5,47 kN sobre metro cuadrado más 2 kN sobre metro cuadrado nos da un total de 7,47 kN sobre metro cuadrado. Bien, perfecto. Teniendo eso en cuenta, ahora vamos a analizar la losa 4, que es la que tenemos acá. A las vigas externas no se les calcula la carga. Entonces, el peso de la losa 4 se distribuye entre la viga 5 y la viga 4. Entonces, se distribuye equitativamente. Suponemos que la mitad del peso de la losa va a la viga 4 y la otra mitad va a la viga 5, que va acá. Entonces, en este caso, sería el peso total en la viga 4 va a ser igual al peso total en la viga 5, que va a ser igual al peso propio de la viga 4, que es el mismo que el peso propio de la viga 5, más el peso total del dormitorio por la longitud de esta dividida en 2, porque es la mitad de la losa. Entonces si estos son 3 metros, sería por 1,5 metros, 1,5 metros. Y a todo eso lo multiplicamos por 4 metros, que es el total del largo. Entonces estaríamos multiplicando el peso total del dormitorio, que está en kilonewton sobre metro cuadrado, como vemos acá, 7,47 kN sobre metro cuadrado, haciendo distribución de los 4 metros cuadrados, tendríamos multiplicando el peso total en esta área, y lo mismo sería para esta área de acá, y eso nos daría un total de 52,82 kilonewtons, que ese es el peso total que están recibiendo las vigas 4 y 5. Ahora pasamos al peso total de las vigas de la viga 1, peso total de la viga 1, que sería igual al peso propio de la viga 1 más el peso total, que nuevamente acá, como pueden ver, tienen un dormitorio, no un balcón. El peso total del dormitorio multiplicado, como vimos anteriormente, esta parte de acá se divide en 2 y se distribuye equitativamente para la viga 2 y para la viga 1. Entonces tendríamos el peso total del dormitorio por la mitad de eso, que es 1 metro, por 1 metro por los 2 metros que tiene de largo, por 2 metros. Y esto nos daría un total de
17,94 kilonewtons. Ahora pasamos a la viga número 2, que en este caso no se puede hacer lo mismo que hicimos en la viga 4 y 5 con la viga 2 y 3, porque por más que tengan la misma sección, para la viga 2 le está influyendo esta carga más la carga esta que vamos a ver acá, más la carga esta. En cambio a la viga 3 le influye la carga de esta losa más la carga del balcón. Entonces el peso que están soportando la viga 2 y la viga 3 no sería el mismo. Entonces no podríamos hacer lo que hicimos anteriormente con la viga 4 y la viga 5. Entonces vamos con la viga 2. El peso total en la viga 2 va a ser igual al peso propio de la viga 2 más el peso total del dormitorio por 1 metro, que es lo que tenemos acá, que sería esta sección del dormitorio, más el peso total del dormitorio, nuevamente, pero esta vez es esta sección del dormitorio que pertenece a la losa número 2, que como estamos calculando la mitad es 1,5 metros. Entonces multiplicamos por 1,5 metros y a todo eso lo multiplicamos por los 2 metros que tiene de ancho la losa esa, por 2 metros, y eso nos da un total de 41,35 kilonewtons, que es lo que soporta la viga número 2. Ahora vamos con la viga número 3, que es la última viga que nos queda. Peso total en la viga 3 sería igual al peso propio de la viga 3 más el peso total del dormitorio, que ahora estamos hablando de este dormitorio, que también sería multiplicado por 1,5 metros por 1,5 metros más el peso del balcón, que es peso total del balcón por, en este caso, 1,15 metros, y a todo eso lo multiplicamos por 2, que es el ancho, y eso nos daría un total de 50,49 kilonewtons. Por las dudas no haya quedado claro, vuelvo a repetir esta parte de los cálculos. Estamos calculando el peso total en vigas. Entonces hay que tener en cuenta el peso propio de cada una de las vigas, que está calculada por metro lineal. O sea que si queremos calcular el peso propio de la viga 5, tenemos que multiplicar este número de acá, que son 2 kN sobre metro, por 4 metros, ya que esto es peso por metro lineal. Y en el caso del peso de las losas, que es el peso total del dormitorio y el peso total del balcón, está es el peso por metro cuadrado. Entonces, si queremos calcular el peso de esta sección,
tenemos que hacer, como esto mide 3, lo dividimos a la mitad, multiplicamos 1,5 por 4 y tenemos los metros cuadrados que ocupa esta parte de la losa. Entonces, por eso hacemos el cálculo de esta forma, ya que si hacemos distribuimos los 4 metros, que son el largo vamos a tener que el peso propio está multiplicado por peso lineal, es decir, que nos va a dar el peso propio de la viga en estos 4 metros, más el dormitorio, que está multiplicado por 1,5, que es esto de esta longitud de acá, por 4. Si hacemos distributiva va a estar multiplicada por 4, es decir que vamos a tener esta parte de acá, la longitud de esta, y esto por esto nos da el área del rectángulo. Bien, ya tenemos el peso de todas las vigas. Ahora vamos a calcular el peso en las columnas. Al peso en las columnas lo vamos a calcular de la siguiente forma. Para la columna 7 y la columna 8, el área de influencia es la siguiente. Es la misma y es de esta forma. Este es la distribución para el peso que va a recibir la columna 7. Y esta es la distribución del peso que va a recibir la columna 8. Y lo mismo sucede para el resto. Para la columna 4 será este de acá, el cuadrado este. Para la columna 1 será el otro. Para la columna 2 será este. Para la columna 5 será este. Para la columna 2, además del que teníamos acá, hay que sumarle el que tenemos acá. Para la columna 5 es exactamente lo mismo. Además del que teníamos acá, hay que sumarle el que tenemos acá, más el que tenemos acá. Y para la columna 6 sucede lo mismo. Para la columna 6 tenemos que sumarle el peso que tenemos acá, más el peso que tenemos acá, más el peso que tenemos acá. Y para la columna 3 hay que sumarle el peso que tenemos acá, más el peso que tenemos acá. Bien. Entonces procedemos a calcular eso. Entonces nosotros tenemos la viga 4, que tenemos el total del peso en la viga 4. Si al total del peso lo dividimos en 2, vamos a tener el peso que va a la columna 7 y a la columna 5, que en el caso de la columna 7 sería el peso total que recibe, pero en el caso de la columna 5 habría que sumarle el peso de acá, el peso de este cuadrado, más el peso de este cuadrado, más el peso de este cuadrado. Entonces empezamos con la columna 7, que va a ser igual a la columna 8. Entonces el peso total de la columna 7 va a ser igual al peso total de la columna 8, que va a ser igual al peso propio de la columna, que en este caso es el mismo porque tienen misma sección transversal, por 3 metros, porque en el ejercicio nos dice que las columnas hasta la base miden 3 metros. Entonces antes teníamos, en las columnas tenemos peso por metro lineal, entonces debemos multiplicarlo por la longitud de la columna. Y a eso sumarle la mitad del peso que habíamos calculado que reciben la viga 4 y la viga 5. O sea, más 52,82 sobre 2 kilonewtons. Y eso nos da un total de 33,16 kilonewtons que resisten la columna 7 y la columna 8. Ahora pasamos a la columna
bueno, lo mismo sería para la columna 5 y la columna 6, pero no sería el peso total que reciben. Ya vamos a pasar a calcularlos. Entonces, para el, el peso total de la columna 4, que es la que tienen acá, sería igual al peso propio de la columna 4 por los 3 metros de longitud que tiene, más, más el- disculpen chicos, me trabé, más el peso que resiste la viga 1 sobre 2, que el peso que resiste la viga 1 es de 17,94 kilonewtons. Y esto nos da un total de 11,97 kilonewtons que resiste la columna 4, que va a ser igual al peso que resiste la columna 1, que es la que tenemos acá. Ahora pasamos a calcular el, el peso que resistirá la columna número 2. Entonces el peso total en la columna 2 será igual al peso propio de la columna 2 por los 3 metros de longitud que mide la columna 2, más la mitad de lo que aguanta la viga 2, que sería la mitad de lo que aguanta la viga 2, es de 41,35 kilonewtons, y eso lo dividimos en 2 y nos da nos da 22,67 kilonewtons, que en el caso de la viga 2 ya tuvimos en cuenta la influencia de esta losa y de esta losa sobre 2 cada una. Entonces teníamos que a la viga número 2 la influenciaba esto que tenemos acá en rosa, que estoy marcando. Y entonces para la columna 2 y para la columna 6 se reparte equitativamente, porque esto se divide a la mitad, y se reparte equitativamente el peso de la sección esa que les acabo de marcar. Y entonces por eso dividimos en 2 el número este de acá, que era la suma de las dos losas más el peso propio de la viga. Entonces ahora ya podemos calcular el peso total de la columna 5, que será el peso propio de la columna 5 multiplicada por 3 metros, más, en este caso, a la columna 5 la influencia el pedacito este, que es el que calculamos acá recién, son los 22,67 kilonewtons, que es lo que aguanta la columna 2 también, porque se reparte, como ya dije antes, de forma igual. Nada más que a la columna 5 también le está influenciando el peso que recibía la columna 7, ya que acá también se divide de igual forma. Entonces el peso total de la columna 5 va a ser igual a su peso propio más el peso total de la columna 2 más el peso total de la columna 7.
y eso nos da un total de 62,58 kilonewtons que aguanta la columna 5. Ahora pasamos a la columna número 3. El peso total en la columna número 3 será igual a su peso propio por los 3 metros de longitud más el peso que resiste la viga número 3, que es la que calculamos acá, sobre 2. O sea, 50,49 kilonewtons sobre 2. Y eso nos da un total de, ya les digo, y eso nos da un total de 28,24 kilonewtons que aguanta la columna 3. Y una vez teniendo este dato, ya podemos calcular lo que aguanta la columna 6, ya que, como dije antes, se reparte equitativamente. Entonces la columna 6 aguanta esto, que es la mitad de lo que aguantaba la viga 3, que es igual a lo que aguanta la columna 3, más esta partecita de acá, que es la mitad de lo que aguanta la viga 5, que es igual a lo que aguanta la columna 8. Entonces, el peso total de la columna 6 será igual a su peso propio de columna 6 por 3 metros, más lo que aguanta la columna 3, ya que aguanta, como dije antes, la columna 3 aguanta esto, y entonces la columna 6 aguanta lo mismo que la columna 3, más lo que aguanta la columna 8. Entonces, más el peso total de la columna 8. Y eso nos da un total de Eso nos da un total de 68,15 kilonewtons. Y con eso ya estaría el ejercicio resuelto. Eso sería todo. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Nos vemos.